Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala y tenemos la enorme alegría de tener a un amigo, a un compañero. Él es Sergio Rodríguez Geffelstein. Él es consultor, analista internacional venezolano, licenciado en estudios internacionales y doctor en estudios políticos de la Universidad de los Andes, Venezuela. Ha publicado un sinnúmero de artículos en revistas especializadas. Ha escrito, bueno, creo que 22 libros, pero yo no sé si ya me voy quedando corta. Él es investigador docente invitado de la Universidad de Shanghái en China desde 2023 y es profesor de doctorado en Seguridad Integral de la Nación en la UNEFA Venezuela. Bienvenido, querido Sergio. Una enorme alegría tenerte con nosotros. Gracias, Katia, gracias por esta nueva invitación. Siempre es bueno conversar contigo y con las personas que nos escuchan o que nos ven. Es un agrado para mí y de verdad que me siento muy contento de esta nueva oportunidad. Y bueno, Sergio siempre al tanto de las coyunturas, al tanto de la historia que se abre paso cada día. Él es un analista que todos los días nos está ahí ofreciendo, refrescando en entrevistas y también en artículos que son realmente una luz que nosotros seguimos desde hace mucho tiempo. Y hace poco, justamente hace apenas unos días, nos mandó un artículo que queríamos conversar con él el día de hoy. Es un artículo en donde analiza justamente esta reunión tan importante, tan esperada, diría yo también, de Donald Trump y Putin. Es una reunión, como él mismo la describe, ¿no? Entre dos de las principales potencias nucleares y que además se reúnen, ¿no? En este cara a cara para poder dirimir las diferencias, para también encontrar los puntos en común y buscar una solución a los conflictos. Y bueno, siempre la humanidad que pende de un hilo, ¿no? En estos programas masivos de destrucción mutua asegurada en la cual está la humanidad, digamos, pendiendo de un hilo su vida, pues el hecho de que se den este tipo de reuniones, pues es muy importante porque nos da una cierta tranquilidad. La reunión salió bien después de todo. Entonces quisiéramos que nos pudieras como actualizar justamente sobre los principales temas que se abordaron en la reunión, los gestos que tú bien señalas en tu artículo y que, bueno, después de esto vemos como que se da un cierto cauce a un acierto como empantanamiento que estábamos viendo en la guerra en Ucrania. Sí, Katia, voy a empezar por lo último que dijiste, porque se esperaba o se suponía que el tema fundamental de la conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos iba a ser el tema de Ucrania. Y yo creo que eso la verdad que ocupó muy poco espacio de la agenda, de la reunión, de la conversación. Es más, creo que fue un tema marginal. En realidad, me parece que al presidente Trump lo que le interesaba era fiel a su proyecto. A él lo que le interesaba es buscar una línea de acercamiento con Rusia para aprovechar el enorme potencial inexplorado desde el punto de vista económico y comercial, científico y tecnológico con Rusia. En un momento de crisis de Estados Unidos, que no es nuevo, que es una crisis que ya tiene 40 años o más de 40 años, creo que el presidente Trump, por ahí hay mucha gente que dice que Trump está loco, yo digo todo lo contrario, yo creo que está cuerdo y muy cuerdo, y creo que además el presidente más cuerdo que ha tenido Estados Unidos en los últimos 45 años, entre otras cosas porque es el único que ha aceptado que Estados Unidos está en una crisis y que la debe enfrentar. Todos los demás les han pasado, han tenido un acercamiento tangencial.
la han eludido a punta de billete, a punta de la máquina, a punta de los dólares que pueden producir. Pero la crisis es real y Trump ha tomado nota de eso. Junto con eso, Trump también ha tomado nota de otro asunto, que es que se está construyendo un nuevo orden internacional en el que existe el grave riesgo de que Estados Unidos se quede fuera. Cuando Trump revisa los aliados de Estados Unidos, entre los cuales la mayor parte de ellos son europeos, se da cuenta que finalmente son sujetos de la ayuda de Estados Unidos, pero no son sujetos del beneficio para Estados Unidos. Porque el beneficio para Estados Unidos se veía como positivo durante la Guerra Fría, cuando el elemento ordenador de las relaciones internacionales era el ideológico. Entonces, desde ese punto de vista, claro, Estados Unidos podía cosechar de su alianza con Europa porque sumaba esfuerzos a la lucha contra la Unión Soviética, que finalmente era una lucha bipolar. Pero hoy no es así. Hoy el elemento ordenador de las relaciones internacionales no es lo ideológico, sino que es el interés nacional. Los gobernantes actúan en función del interés nacional, no en el interés de grupos o de potencia alguna. Y eso es válido para todos, independientemente de cuál sea la tendencia política que tenga el gobierno. En ese sentido, el grupo que rodea a Trump, su partido, que no es el Partido Republicano, sino que el MAGA, el Make America Great Again, que es su partido, es absolutamente pragmático. Está pensando en el interés nacional de Estados Unidos. Y en ese sentido dice, bueno, ¿cuántos soldados tenemos en Europa? No sé, 200, 300,000. ¿Y cuánto nos pagan? No, nada. ¿Y cuánto tenemos en Corea? 40,000. ¿Y cuánto nos pagan? No, tampoco. Y en Japón, 40,000. ¿Y cuánto? No, no, tampoco. Bueno, pero si estamos prestando un servicio, pensando como empresario, si estamos dando un servicio, ¿por qué no nos pagan? Si son países que dicen que tienen mucho dinero. Entonces, en términos económicos, la operación de generar alianzas ideológicas no aporta recursos para Estados Unidos. Todos estos elementos son los que han ido configurando un pensamiento, por supuesto, desde una perspectiva, desde una doble perspectiva. Una primera perspectiva objetiva, que es que Estados Unidos y Trump siguen siendo, es un país imperialista, es un país agresivo, es un país de capitalismo desenfrenado, etcétera. No creo que alguien quiera suponer que yo estoy alabando a Trump. Y por otro lado, hay que considerar que estamos hablando de una personalidad muy particular, con una carga subjetiva muy fuerte. Y cuando las cargas subjetivas son muy fuertes en la política, entonces la política es muy difícil de determinar, porque se supone que la política es un hecho racional frente al cual las personalidades influyen. Pero cuando la influencia de la personalidad es mucho más fuerte que el objetivo, es muy difícil de determinar. Y en tercer lugar, otro factor que hay que considerar es que este no es un gobierno del Partido Republicano, como era antes, que uno decía, no, hay un gobierno del Partido Republicano o un gobierno del Partido Demócrata. No, este es un gobierno de Trump. Y el gobierno de Trump forman parte MAGA, su grupo personal, su grupo cercano, forman parte los neoconservadores, forman parte ciertos sectores demócratas. Hay que acordarse que tiene dos ministros demócratas. Tiene a Kennedy, el ministro de Salud, y tiene a Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, que tiene rango de secretaria. Tiene un sector del Partido Republicano, están los multimillonarios, están sus amigos, familiares cercanos, el que juega póker, el que juega golf,
el amigo de la universidad de su hijo, los consuegros, etc. Y además a eso, a todos esos grupos hay que sumarle el Pentágono, el departamento, la comunidad de inteligencia, los medios de comunicación y el sistema financiero. Entonces, él ha tenido que amalgamar todo eso en un gobierno que tal vez como nunca antes en la historia no sea monolítico, no sea homogéneo. Tú Todos estos dirías, factores. tú dirías que el Deep State, ¿no? En este gobierno no ha sido absolutamente determinante. O sea, Trump le ha dado un nuevo sesgo, digamos, en su operar político. Yo creo que sí, yo creo que lo está confrontando, que está confrontando al Estado profundo y lo está confrontando porque sí tiene un plan. Dicen que es un loco, que no tiene. No, 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 tiene un plan. Un plan además que está escrito, lo escribió la Heritage Foundation, y que, para decirlo en dos líneas, es un plan que se propone tomarse el Estado para maximizar las ganancias de los ricos. Entonces, la confrontación en primer lugar no es contra nosotros, la confrontación es interna en primer lugar. La confrontación es contra las instituciones de Estados Unidos. Por eso está enfrentado a la Reserva Federal, por eso está enfrentado a la justicia, por eso está enfrentado al Congreso, incluso a la comunidad de inteligencia. Tiene un enfrentamiento muy fuerte con los órganos de inteligencia. Hay resistencia en ciertos sectores, incluso del Pentágono, cuando Trump ha decidido involucrarlos en el conflicto interno, y le han dicho claramente, nosotros no respondemos al presidente, respondemos a la Constitución, y la Constitución no dice que debemos participar en la represión interna, y se han negado. Bueno, aunque este no es el tema de lo que estamos conversando, ni siquiera es la pregunta que me hiciste, pero creo que sin entender eso es muy difícil que podamos comprender por qué Trump va a Alaska. Claro. Y por qué Trump se reúne con Putin en las condiciones en que lo hizo. Y cuáles son los objetivos que se propone. Fíjate, en una primera instancia la reunión estaba planteada 5 por lado, incluyendo los presidentes, o sea, los presidentes con 4 acompañantes. Eso se redujo al presidente con 2 acompañantes. No sé por qué, nadie me ha podido explicar, he buscado y no sé por qué lo redujeron. Pero fíjate que incluso entre los 4 acompañantes del presidente Trump no estaba el secretario de Defensa. O sea, en su concepción de la idea de reunirse con Putin, el tema militar no está en primer plano. Putin sí llevó a su ministro de Defensa, pero Trump no llevó a Hegseth, no estuvo en Alaska. Y sí llevó al secretario del Tesoro y al secretario de Comercio, que no participaron en la conversación entre 3, pero sí los llevó. Entonces, eso ya te permite dar una idea de cuáles son las prioridades que Trump visualizaba. Yo creo que conversaron mucho de las posibilidades de la inversión estadounidense en Rusia. Y ahí en ese sentido hay también algunas pistas. Mi artículo se llama así: pocos acuerdos y muchas pistas. Porque fíjate que tampoco hubo una rueda de prensa final, no hubo una declaración conjunta, los voceros de ambos gobiernos dieron a conocer los resultados por separado, pero ahí uno puede empezar a indagar y atisbar algunas cosas. Primero, se habló de la posibilidad de cooperar en el Ártico. El Ártico, bueno, está directamente vinculado al territorio ruso, pero además de eso, la delantera que le lleva a Rusia a Estados Unidos en las posibilidades de explotar el Ártico son gigantescas. O sea, Rusia tiene una flota de rompehielos atómicos que hacen que el Ártico sea una vía de transporte, incluso en el invierno.
cuando está congelado, porque los rompehielos valga la redundancia, van rompiendo y atrás va, como el viejo oeste, una caravana de barcos que permiten acortar la distancia entre el extremo oriente ruso y Europa en alrededor de 2 semanas. En términos de costos de logística y transporte, eso es mucho dinero. Pero además, el cambio climático, los deshielos han permitido, los deshielos han evidenciado el gigantesco potencial económico que tiene el Ártico. Y el Ártico, como cualquier océano, es patrimonio de la humanidad, no es de ningún país. Entonces, ahí insinuaron la posibilidad de la cooperación. Una cooperación que Estados Unidos sale ganando más que Rusia, porque Rusia está ahí. Rusia está ahí. En segundo lugar, otra cosa que se insinuó fue la posibilidad de un incremento de las relaciones que ellos llamaron intrarregionales entre la región del extremo oriente ruso y la región del Pacífico estadounidense, que no están enfrentadas porque uno está mucho más al norte que la otra, pero están separadas por el Océano Pacífico en sus dos litorales. Y cuando nosotros venimos de un mundo que se rige por el Atlántico Norte, acuérdate que hay algo que se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que es la principal conglomerado militar del planeta, y se plantea, no sé si como oposición, pero se plantea ahora la posibilidad de crear una alianza del Pacífico Norte, que ya no va a ser una alianza bélica, sino que una alianza de cooperación, una alianza del comercio. Las reservas que hay en el extremo oriente de Rusia en materia de petróleo, de gas, de oro, de maderas, de pesca es gigantesca. Y por otro lado, del lado de Estados Unidos está Silicon Valley en California y está el estado de Washington, Seattle, que son dos puntos fundamentales del desarrollo científico, tecnológico y cibernético de Estados Unidos. Entonces están hablando de cooperación. También se anunció algo que creo que es la principal noticia para la humanidad de todo lo que pasó ahí, que es la posibilidad de comenzar nuevamente a negociar la firma de tratados de limitación de armamento nuclear. Hay uno, creo que queda solo uno en vigencia, que se vence en febrero del 2026. Esos tratados que se llamaban los START, y que se vencían y no se renovaban. Se firmaron en la época de la Unión Soviética y se iban venciendo y no se iban renovando, sobre todo durante la administración Biden. Eso fue prácticamente desechado. Entonces, y además de eso hablaron de Ucrania. Pero curiosamente, las conclusiones que puede uno sacar de lo que se habló de Ucrania, acorde a lo que ha ocurrido después, es que finalmente Estados Unidos adoptó el punto de vista de Rusia. Ahí Europa tenía las expectativas de que Trump planteara la posibilidad de un alto al fuego. Eso quedó totalmente desechado. Rusia dice, no alto al fuego, lo que queremos es un tratado de paz permanente. Y ese tratado de paz estamos dispuestos a negociarlo, estamos dispuestos a firmarlo, pero sobre la base de 3 elementos. La desmilitarización de Ucrania, que significa que Ucrania no puede entrar a la OTAN y que no puede haber tropas de la OTAN en Ucrania. La desnazificación de Ucrania, que significa que las organizaciones nazis que forman parte del gobierno tienen que ser separadas, y el reconocimiento a la incorporación de 4 provincias rusas más Crimea y Sebastopol, que lo hicieron en 2014, a soberanía rusa, lo cual ya fue votado en referéndum e incorporado a la Constitución de Rusia, de manera que no es reversible. Entonces, finalmente, esos son los puntos de vista de Rusia desde hace 3 años. Y hoy ocurre lo insólito. Estados Unidos es el que le informa a los europeos
miren, esto es lo que está planteando Rusia y esto es lo que creo que debemos hacer. Y entonces, bueno, tú hablabas de lo simbólico, que es muy importante, Katia, lo simbólico, todo lo que ocurrió previo al encuentro. Previo al encuentro, primero hay que decir que curiosamente, o sea, uno podía esperar que un encuentro entre Putin y Trump se produjera en un escenario neutral. Y curiosamente es Putin quien plantea la posibilidad de hacerlo en Alaska. Y eso tiene una explicación. En Alaska, Alaska formó parte de Rusia hasta el año 1867, si no tengo mala memoria. Y todavía se conserva la religión ortodoxa, está muy arraigada en Alaska. Hay una gran cantidad de templos ortodoxos y practicantes de esa religión y que han sido cuidados y respetados por Estados Unidos y por el gobierno del estado de Alaska. Hay incluso un cementerio al que los visitantes rusos fueron a rendir homenaje, donde hay enterrados combatientes soviéticos, porque soviéticos y estadounidenses, en el marco de la cooperación en la lucha contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, establecieron una operación de ayuda, se llamaba creo que arriendo y ayuda, por el cual Estados Unidos le prestaba ayuda a Rusia. A Estados Unidos le interesaba porque los japoneses tenían un frente instalado ahí y hubo muertos en los dos países. Entonces, en Alaska hay una parte del cementerio donde están los combatientes soviéticos, que no eran solamente militares, también murieron civiles, y están perfectamente cuidados. Y en el lado ruso, en la ciudad de Magadán, donde Putin hizo escala, Putin voló desde Moscú 11 horas, atravesó 8 usos horarios y llegó a la ciudad de Magadán, donde hay un monumento a la cooperación entre Rusia y entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y Putin fue al monumento y puso una ofrenda floral a los combatientes de, la, de esa, digamos, de esa gesta. Entonces, hay una carga simbólica muy importante. Putin quiso dejar claramente establecido que mientras en Europa hay una gran cruzada antirrusa de negar a Tolstoy, de negar a Dostoyevsky, de negar a Pushkin, de impedir que los artistas rusos pudieran presentarse en Estados Unidos, a pesar de todo lo que se pueda decir, hay una cosa que es real. La cultura rusa ha sido preservada. Y eso de alguna manera deja sobre el tapete el talante de unos y otros. Y yo creo que ese talante está presente en el hecho de que nadie ha querido conversar, negociar con Putin en Europa. Sin embargo, el presidente Trump, más allá de cualquier cosa que podamos analizar, que son muchas, ha dado el paso adelante para conversar, mirarse cara a cara, frente a frente. Y lo que tú decías al comienzo, Katia, más allá de cualquier cosa, el hecho que los dos presidentes de las dos potencias nucleares más importantes del planeta se sienten a conversar, oye, a uno lo hace respirar un airecito fresco, en el sentido de bajar las tensiones, de iniciar un camino para solucionar muchos problemas, y yo creo que esa reunión va a tener influencia en ese sentido. Y que además lo recibió Trump, ¿no? Con una alfombra roja en donde le hizo caminar. O sea, eso no lo ha hecho. Después es muy curioso cómo recibió, ¿no? A los presidentes de la Unión Europea y no hubo todo ese protocolo. Trump fue al aeropuerto, ¿no? Y recibió a Putin en el aeropuerto. O sea, digamos, La losa. como muchos gestos, ¿no? Entonces me parecía como que de uno y otro lado, ¿no? Como que estaban los dos cuidando mucho de tender
la mano, o sea, de establecer como condiciones para poder dialogar de igual a igual y poder dialogar también, digamos, sabiendo que del otro lado también hay una voluntad, o sea, hay una voluntad de preservar la paz, ¿no? De no hacer una, digamos, una decisión tonta, por más que uno pueda decir que Donald Trump, pues, efectivamente le falta de pronto un poco de cordura, pero yo creo que ha sido, o sea, ha sido muy buena esta reunión en ese sentido. O sea, yo como que la celebro en todos esos detalles que tú has señalado también en tu artículo. Y mira, una de las cosas que también me gustaría que conversáramos el día de hoy, porque, porque está como parte también de del momento geopolítico tan duro que tenemos que ir analizando, es la presencia de Estados Unidos en el Caribe, ¿no? Con este grupo anfibio que se ha desplegado, que tiene 3 buques de guerra, 4.500 efectivos, sumado a la unidad expedicionaria de marines número 22, con 2.200 infantes de marina, ¿no? Un submarino nuclear, aviones de vigilancia, es decir, o sea, llega con todo su arsenal al Caribe en medio de esta reunión. Entonces hay analistas que han estado acariciando la idea de si esta reunión también con Putin no habrá significado de alguna manera como algún reparto internacional, o sea, en donde cada uno como que fuera cuidando, ¿no? Sus propias fronteras y su propio eh, espacio de operación, ¿no? Y América Latina, Estados Unidos lo ha cantado muchas veces, él lo ha visto como siempre como su patio trasero. Entonces, no obstante todas los convenios que se han dado ahora, ¿no? El mismo BRICS, pues Estados Unidos está siendo bien claro, ¿no? De que América Latina, es de Estados Unidos y además, con mucha tristeza, hemos estado viendo caer, ¿no? De uno en uno todos aquellos gobiernos que impulsaban algún tipo de proceso de transformación. Ahí tenemos Bolivia y ahora realmente el único foco de luz que nos queda, ¿no? En la izquierda latinoamericana como esperanza es Venezuela, ¿no? México más al norte, pero Venezuela es realmente como el gran pilar y por supuesto un pilar muy apetecible por todos los recursos naturales, mineros, hidrocarburos que tiene pues para Estados Unidos, además muy cerca. Bueno, Katia, el despliegue de esta fuerza naval que no se desplegó, la presencia en el Caribe de una fuerza naval que no estuvo nunca en el Caribe. Yo no sé qué es peor, si el terrorismo producido por una fuerza naval en el Caribe o el terrorismo producido por los medios de comunicación que crearon toda esta fantasía y que movilizaron a media humanidad a favor y en contra a partir de algo que no ocurrió. No hubo barcos en el Caribe, no hubo. Fíjate, en una primera instancia, el jueves de la semana antepasada fue el primer anuncio. Cuando uno, a ver, yo estoy más o menos vacunado. O sea, cuando yo escucho algo así, busco la fuente. Primero digo es mentira. Cuando viene de Estados Unidos, es mentira. Parto de esa base. A mí me dicen, no, lo dijo CNN, es mentira. Lo dijo el New York Times, es mentira. Lo dijo Trump, es mentira. Y después investigo. Pero mi primer supuesto es que es mentira. O sea, tú ya en este momento no se puede hacer política ni análisis político a partir de lo que dicen los medios porque mienten. Mienten impúdicamente. Ya no es problema mentir. Antes, cuando se mentía, se corría el riesgo de ser sujeto de una demanda, de un desmentido. Hoy no.
La gente dice, lo dicen las redes. ¿Y quiénes son las redes? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿No? Lo dicen las redes y se multiplica muy rápidamente. Tan solo 2 horas después de este anuncio, un medio de comunicación venezolano, un blog que se llama La Tabla, demostró que era falso. 2 horas después, los 3 barcos, el San Antonio, el Iwo Jima y el Fort Lauderdale, uno estaba en el Pacífico Norte, en California al norte. El otro estaba anclado en Miami y el otro estaba en reparaciones. Anunciaron que llegaba el fin de semana, o sea, el domingo de la semana antepasada. Como no llegaron porque no salieron, entonces anunciaron que Estados Unidos había elevado la propuesta, había elevado la acción y que ya no iban a ser 3 destructores, sino que iban a ser 3 cruceros misilísticos y con todo eso que tú dijiste ahora, con un submarino nuclear y con que lo que hicieron fue una navegación en aguas cercanas a Estados Unidos, desde el norte hasta el puerto de Norfolk, creo que es en Carolina del Norte o del Sur. Entonces, nunca estuvieron, nunca vinieron. Nosotros sí tuvimos barcos de Estados Unidos hace unos años, bloqueando la llegada de barcos mercantes trayendo medicinas y alimentos a Venezuela. Eso sí fue verdad. Eso sí fue verdad. Pero en esta ocasión todo fue una gran farsa. Pero entonces te pones a revisar la noticia. La noticia es un cable de Reuters que surgió de 2 funcionarios que declinaron ser identificados. O sea, es la típica frase utilizada para un fake news. Cuando sigues revisando, te das cuenta que no hay ninguna declaración oficial del Pentágono, que es quien la debió haber hecho, no hubo nunca. Que la declaración que hace Marco Rubio la hace desde su tuit personal, no desde el Departamento de Estado. Por tanto, fue una opinión personal, no una opinión del Departamento de Estado. Y que la declaración que hace la Casa Blanca, en nombre de su vocera, dice que que Estados Unidos seguirá aplicando la máxima presión para lograr la democracia. Nadie se refirió a los barcos, nadie, solo Reuters. Entonces, ¿qué es peor? ¿Es acaso diferente un tipo de terrorismo del otro? El terrorismo en los medios de comunicación hoy es peor, causa más daño que el otro. Ahora, aquí en Venezuela, muy inteligentemente el gobierno utilizó todo esto para generar una gran movilización nacional, pero ya no solamente una movilización de carácter político, sino que una movilización militar. Esto se transformó en un ejercicio militar no previsto, que fue un muy buen preludio de prepararse para la posibilidad de que esto llegara a ocurrir de verdad. Ahora, nosotros somos un país que no es que ahora estamos siendo agredidos, llevamos 26 años agredidos, todos los días. O es que nos olvidamos que ya en el año 2001, 2002, hicieron un sabotaje petrolero, paralizaron PDVSA y le dieron un golpe de Estado que destituyó momentáneamente al presidente Maduro. O es que nos olvidamos de las conspiraciones que hubo ya en esos años 2000, 2001 al interior de las Fuerzas Armadas que todavía no se habían depurado. Y después de eso tenemos invasión por mar, invasión por tierra, alianza de la oposición con grupos narcotraficantes colombianos, alianza de la oposición con la delincuencia organizada en Venezuela, sabotaje terrorista a los medios, a la infraestructura eléctrica del país,
intento de asesinato al presidente Maduro, intento de fracturar a las Fuerzas Armadas, sanciones ilimitadas contra nuestra industria petrolera. O sea, y quieren suponer que nosotros estamos esperando que Marco Rubio diga que nos van a atacar para tomar medidas. Aquí las medidas están tomadas todos los días. Aquí existen planes. Aquí existen planes. Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta todos los días, porque así nos hacen vivir. Pero aquí aparece la primera paradoja. Estamos en alerta todos los días, pero no estamos angustiados. Aquí no hay pánico, aquí no hay miedo. Un periodista brasileño que me entrevistaba sobre este mismo tema y me seguían hablando de la angustia y que la gente está. Le digo, mira, ¿qué vas a hacer el domingo? No sé lo que voy a hacer. Te invito a la playa para que veas la angustia del pueblo venezolano. Ahora que estamos en agosto, en el mes más caliente del año, te invito a la playa el domingo para que veas cuán angustiados están los venezolanos. Entonces, siguen los think tanks inventando cosas sin entender el sentimiento nacional, el sentido nacional, la realidad interna de Venezuela. Por supuesto que aquí se aprovechó esto para hacer un gran ejercicio de movilización, pero tú lo decías cuando leías hablabas de mí, decías que yo soy profesor en la universidad, la UNEFA. La UNEFA es la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Estoy en contacto con los militares. Les doy clases. Entonces, ellos están cabeza fría, preparando los planes, haciéndolos cumplir, desarrollando nuestra defensa. Hemos creado una doctrina militar que se basa en la participación del pueblo en la defensa. Y en esa doctrina, una invasión de Estados Unidos no sería el final, sería el inicio. Porque se desataría una guerra de guerrilla donde millones de venezolanos vamos a participar armados, no con un ejército, ni con tanques, ni con aviones, no. Vamos a estar en los cerros, tú conoces Caracas, y vamos a ver si a un yanqui se le ocurre salir a la calle con decenas de miles de fusiles de francotirador que tenemos en el país. Entonces, aquí no hay pánico, aquí no hay miedo, aquí no hay angustia. Aquí lo que hay es la voluntad del pueblo de defender su soberanía. Nosotros no le tenemos miedo. No les tenemos miedo. Y si quieren venir, que vengan. Aquí los esperamos. A nadie le gusta la guerra. Yo que he participado en guerra, sé lo horrible que es. Es lo peor de la degradación de la condición humana. Nadie la desea. Y en Venezuela, curiosamente, somos un pueblo de paz a lo largo de la historia. No sabe lo que hizo Bolívar para tratar de evitar que la guerra de independencia se disminuyera la cantidad de bajas que había, incluso del lado español. Yo digo que Venezuela tiene una impronta, Katia. En el año 1813, Bolívar decretó el decreto de guerra a muerte. Un decreto de guerra total en todos los escenarios contra los españoles. Y solo 7 años después, en 1820, Bolívar se reunió con el general Morillo, que era el máximo jefe de los españoles del ejército español en Venezuela. Se firmó un armisticio y se firmó unos tratados de regularización de la guerra que comienzan diciendo: la guerra se hará como la hacen los pueblos civilizados. Ese documento en 1820 fue utilizado 125 años después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, para los acuerdos, para los tratados de Ginebra sobre el derecho humanitario de la guerra. O sea, nosotros somos igualmente hijos de la guerra como hijos de la paz, y tenemos una impronta de nuestro libertador, de nuestro padre en ese sentido. Entonces, que puede ocurrir una invasión de Estados Unidos, por supuesto, un escenario. Seríamos estúpidos si nuestra doctrina militar no considerara la posibilidad de una invasión de Estados Unidos. Pero ya te digo, viste todo el arsenal que te mostré
de todas las acciones que han intentado contra Venezuela y las hemos enfrentado y aquí estamos. Aquí estamos. Muchos de esos presidentes que crearon el Grupo de Lima y que se reunieron en Cúcuta y que han hecho declaraciones y que la OEA se reunieron, ya nadie se acuerda de ellos. Y nosotros aquí estamos. Yo recuerdo en una ocasión que justamente hablando sobre este programa de milicias, me gustaría que quizá comentaras un poquito más, ¿no? En qué consiste. Y Jorge Arreaza me comentaba, o nos comentaba, ¿no? Un grupo de compañeros que estábamos ahí con él, de que en medio de una de estas reuniones, una mujer, ¿no? Mayor se levantó, ama de casa, y que dijo, bueno, pues cuando lleguen los gringos, yo me voy a entregar, ¿no? Todo el mundo se quedó como callado, mirando a la mujer que iba a decir, ¿no? Dijo, yo me voy a entregar y yo voy a ir, ¿no? Hacia donde están todos ellos. Y cuando llegue hasta adentro, me voy a explotar en mil pedazos. Y me voy a llevar a muchos gringos, ¿no? Conmigo. Me ha quedado como, ¿sabes? Estremecida, ¿no? Porque decía, yo soy una mujer mayor, yo ya viví y tengo nietos y tengo hijos y tengo descendientes y no vamos a permitir, ¿no? Que avancen un solo metro por nuestro territorio. Entonces, esa es la gente que es la gente de a pie. Es decir, no son los militares, no son, o sea, es la gente de a pie, el venezolano del pueblo que ama su tierra y que no está dispuesto a una conquista, no está dispuesto a ser colonia de Estados Unidos. Y bueno, así como decimos en México, ¿no? Un soldado en cada hijo te dio, eso dice nuestro himno, pues Lindo, en sí, Venezuela realmente es también así. sí. Aquí hay un sentimiento nacional y patriótico eh, intrínseco, inserto en la venezolanidad. Uno de los grandes méritos entre los muchos que tuvo el comandante Chávez es que transformó ese sentimiento nacional y patriótico en sentimiento bolivariano, el sentimiento de entender qué significa la soberanía. Aquí se defendía la soberanía como algo intrínseco a la nacionalidad, pero no se entendía, no se sistematizaba como pensamiento. Eso fue lo que hizo Chávez. Y lo introdujo en las Fuerzas Armadas. Aquí hubo una invasión, aquí hubo una invasión, un ataque armado a finales del año 1998, 1900, ahora fue el año. A finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, había un presidente que se llamó Cipriano Castro, que no era ni comunista, ni era socialista, ni era nada, y dijo, la bota insolente del enemigo ha hollado el sagrado suelo de la patria. Y bueno, sigamos hacia atrás, vamos a Bolívar, vamos a Sucre. O sea, eso ha estado presente siempre, siempre. Y hoy, frente a esto que ha ocurrido, los sectores decentes de la oposición venezolana, que son la mayoría, han expresado claramente su rechazo a las acciones de Estados Unidos. Entonces, por encima del sentimiento político, ideológico, está un sentimiento nacional y patriótico, un apego a la tierra. Hablamos de los palestinos y los libaneses. ¿Qué diferencia los palestinos y los libaneses de los sionistas? Que los palestinos y los libaneses son de esas tierras, ahí están sus antepasados. Los sionistas no, los sionistas fueron implantados. Los sionistas son rusos, son alemanes, son polacos, son argentinos, no son de ahí, no tienen un vínculo con la tierra. Ese vínculo que te da el de las luchas que has tenido durante siglos es el que te fortalece. Y cuando eso se ha sistematizado, se ha transformado en ideología, se ha transformado en sentimiento nacional, te hace irreductible. Y claro, gracias al comandante Chávez, además, el comandante Chávez tuvo la visión para insertar esta idea, insertar este pensamiento en la doctrina militar de Venezuela,
en el comportamiento de nuestras Fuerzas Armadas, ya dotados con un poderoso armamento, gracias también a que el comandante Chávez tuvo la visión muy temprana de romper con Occidente, porque sabían que nos iban a boicotear, y hoy nosotros tenemos armamento ruso. Entonces tenemos una línea de abastecimiento con armamento estable. Y el sueño, precisamente, el sueño de muchos es que el presidente Putin rompa con Venezuela para hacer un arreglo por Ucrania. No, no es así. No es así. No es así, no va a ser así. Eso es, eso es menospreciar al pueblo ruso, menospreciar al presidente Putin, menospreciar a la tradición y a la cultura rusa. Hoy nosotros somos aliados estratégicos. El tema de Ucrania es uno y el tema de Venezuela es otro. Y cada uno se tiene que resolver por separado a partir de sus propios actores. Bueno, me da como mucha esperanza todo esto que dices, porque bueno, de pronto, sabes, la geopolítica moderna es tan instrumental, ¿no? Y por supuesto que hay pueblos que no se rigen y que su corazón y su mente y su estrategia no tiene que ver con esa instrumentalización, pero de pronto da un poco de estremecimiento, ¿no? El hecho de que sí hay como decisiones que se toman en esa frialdad, en esa entrega, en ese uso de la razón solamente con intereses muy particulares, que a veces muy egoístas, justamente modernos. Y bueno, me gustaría que pudiéramos, Desde cuándo no vienes a Caracas? ¿desde cuándo no vengo? Pues, ¿cuándo fue la última vez? Creo que fue las elecciones, ¿no? Las elecciones pasadas De de julio del año pasado. sí, julio de un año. Bueno, cuando venga la próxima vez, tienes que ir a la Plaza Venezuela, que tú sabes que es la plaza céntrica de Caracas. Al lado de la Plaza Venezuela, hemos inaugurado una plaza en conmemoración del 80 aniversario de la victoria contra el fascismo. Es una hermosa estatua con una bandera roja con el martillo y la hoz y con una llama permanente en, en Wow, conmemoración de los que lucharon y murieron para que nosotros tuviéramos lo que tenemos hoy. Ese es el vínculo que nosotros tenemos con los rusos. No es un vínculo porque nos den o les demos. No, no, no. Es eso. No hay otro país que haya hecho eso. qué bonito. Tenemos una relación que va mucho más allá de la geopolítica que tal cual tú dices es cruda, es cruda y supera a veces cualquier sentimiento. Claro, Pero por otro lado, nosotros sabemos que nuestra defensa es responsabilidad nuestra. Nosotros no nos va a venir a hacer el trabajo ni Rusia, ni China, ni nadie. Si alguien nos va a ayudar, van a ser los latinoamericanos, eso no tenemos ninguna duda. Si invaden Venezuela, se va a incendiar el continente. Y eso lo sabe la Fuerza Armada de Estados Unidos. Y por eso no lo quieren hacer. así es. Por eso tienen cautela. Cautela que no tienen los políticos, porque los políticos siempre están pensando en votos. Y dicen cualquier estupidez. Pero los militares que sí hacen cálculo, hacen pronósticos científicos, saben de lo que se trata. Y los militares en Estados Unidos saben, porque se lo dijeron a Trump en su primera administración, cuando Trump les dio la orden de intervenir militarmente en Venezuela y ellos se negaron, le dijeron, presidente, nosotros podemos entrar a Venezuela, lo podemos ocupar, pero ¿cuándo salimos y cómo? Pero no vamos a salir de ahí, no vivos. Así es. Esa es por lo menos nuestra voluntad y nuestra decisión. Y mira, este escenario también latinoamericano que estábamos comentando, que hoy pues nos despierta, no con sorpresa, porque digamos era como crónica de una muerte anunciada, ¿no? El proceso de cambio boliviano, que era también otra gran luz, ¿no? Y otra gran esperanza
sobre todo por lo que significó, sabes, desde el 2006, ¿no? Que empezó Evo su mandato con un proyecto eh, donde se hablaba de un proceso de cambio con notas nuevas, yo diría con notas nuevas que incluso yo las pensaba como abriendo una nueva época, ¿no? Con el proyecto de descolonizar la política, de descolonizar el Estado, ¿no? De construir un Estado más allá de la modernidad, de, de trabajar el proyecto plurinacional, que se quedó prácticamente como solamente un nombre. Incluso te diría, o sea, 2006, cuando empieza el proceso de cambio boliviano, uno veía Venezuela y uno veía Bolivia y parecía, ¿no? Al menos el maquillaje, ¿no? Que el proceso de cambio de Bolivia iba a ser mucho más revolucionario, profundo, ¿no? Innovador. Y sin embargo, en el tiempo, o sea, ese proyecto fue decayendo de una manera, o sea, que se fueron perdiendo como estas notas, ¿no? Se fue alejando también el gobierno de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas, digamos, del ímpetu y del sueño que realmente pues llevó a Evo Morales a ese lugar. Y entonces ahora que se ha apagado la luz de Bolivia, ¿no? Al haber perdido de manera radical, vamos a una segunda vuelta que cuando con una derecha que va contra otra derecha, o sea, es como escoger entre si morir ahorcado o quemado o ahogado, ¿no? O sea, no hay manera, no nos vamos a salvar. La derecha llega a Bolivia después de 20 años de un proceso de cambio que fracasó y, y que es muy fácil, o sea, porque ya lo vimos en estos últimos años del último gobierno de Lucho, pues que se fueron perdiendo incluso los grandes avances, el ímpetu económico, el Producto Interno Bruto, o sea, todo lo que se había ido logrando que costó tanto. Ahora vemos una Bolivia con muchos problemas, con mucho rezago, con crisis económica, con desabastecimiento y con una derecha que llega, claro, dicen que llega con muy poco apoyo y lo que sea, pero llega y a la derecha no le importa tanto si llega con mucho apoyo, con poco apoyo. Tienen los 2/3 que necesitan en el Congreso y van por todo. ¿Tú cómo ves, no? O sea, este nuevo mapa geopolítico en donde pues se perdió la luz de Bolivia y nos queda Venezuela. Es decir, Venezuela no solamente ha aguantado el gran embate, eh, las medidas económicas, ¿no? de bloqueo, sino que pues se levanta Venezuela con un proyecto. O sea, porque tiene un proyecto comunal, un estado comunal que va avanzando, que ha logrado además autosuficiencia alimentaria y que tiene muchos, digamos, muchos logros de los cuales puede estar orgullosa en estas condiciones. Bueno, creo que la clave de todo esto tú lo dijiste. O sea, las izquierdas, primero, desde el punto de vista teórico, hay una gran falencia que es no entender la diferencia entre gobierno y poder. Y muchos han llegado al gobierno creyendo que llegaron, que tomaron el poder y no entendiendo que el gobierno es solamente un instrumento más que facilita la llegada al poder, que te facilita, no que te da el poder, que te facilita. Ahora, en ese sentido, entonces uno empieza a hacer una interpretación práctica de la teoría. Entonces, primero, ¿cuál es la alianza? Todas las izquierdas o casi todas las izquierdas han entendido que el ensanchamiento de la base social de apoyo se hace a la derecha. Y los que hemos resistido, Cuba, Venezuela y Nicaragua, hemos entendido que la base social de apoyo se da con el pueblo, que el aliado natural es el pueblo. Con todos los errores que yo te puedo hablar de los errores de Venezuela mucho más que los que tú conoces, pero con todos los errores, aquí
se han hecho esfuerzos para hacer que el pueblo sea realmente protagonista, que el pueblo deje de ser sujeto de la acción del gobierno, o perdón, objeto de la acción del gobierno, para ser sujeto de las transformaciones, para ser protagonista de las transformaciones. Eso es lo primero. Después, en términos también de cómo haces práctica la teoría, estos gobiernos se mueven en los marcos de la democracia representativa. La democracia representativa está estructurada para que los poderes... La democracia representativa mide cantidad. Nosotros debemos aprender a utilizar el concepto dialéctico que es correlación de fuerza. Porque la correlación de fuerzas te mide cantidad, calidad y ubicación de la fuerza. En términos de voto, un señor que esté vendiendo tortas en la esquina es igual que un obrero petrolero, es un voto. Pero en términos cualitativos no es lo mismo. Tener un obrero formado, calificado en la industria petrolera que sea nuestro no es lo mismo que el señor que está vendiendo tortas en la esquina de la casa. Entonces, nosotros no podemos, para lo único que sirve el gobierno, los gobiernos de izquierda, para lo único que sirven es para generar esas condiciones de participación popular, de, de, de hacer que el pueblo sea sujeto. Y eso significa dos cosas: organización y formación. Si no tienes un pueblo organizado y un pueblo formado que entienda política e ideológicamente el papel que le corresponde en el proceso de transformaciones, es un pueblo sujeto de las próximas elecciones. Y en las próximas elecciones lo que vale son las avalanchas de campañas electorales donde gana el que tiene más dinero porque tiene más horas de exhibirse en los medios y en las redes. Que los puentes, si los gobiernos de derecha también construyen puentes, que arreglan las calles y hacen autopistas, pero si los gobiernos de derecha también hacen calles y autopistas. Lo que no hacen los gobiernos de derecha y lo que tienen que hacer los gobiernos de izquierda es generar superiores mecanismos de organización popular, favorecerlo, estimularlo, aplaudirlo, apoyarlo. Y la organización y también la formación. Eso es lo que permite, por ejemplo, en Venezuela, hoy el voto por el chavismo es un voto político, porque los errores de gestión son muy grandes. Si la gente fuera a votar por la gestión, no votarían por el chavismo, en muchos casos, porque hay muchos errores de gestión, pero el voto es político, es un voto consciente. El pueblo sabe que votar por los otros es votar por Estados Unidos, y eso ningún venezolano patriota lo va a permitir, aunque se cometan errores en la gestión, aunque la gestión sea ineficiente. Y eso que yo llamo el síndrome de los vicepresidentes. Todos los gobiernos progresistas, o casi muchos de los gobiernos progresistas, han elegido a un vicepresidente de la derecha que después el que los derroca. Le ocurrió a Cristina, le ocurrió a Lula, le ocurrió a Correa. A todos les ocurre lo mismo. Precisamente por lo que te decía, se piensa que el ensanchamiento de la base social es atrayendo a la derecha. Eso es falso. La derecha es pragmática. La derecha, si tiene que estar en un gobierno de izquierda o de ultraizquierda, lo va a estar en función de sus intereses. Es un pragmatismo que nosotros la izquierda no tenemos porque tenemos principios, tenemos ética que ellos no tienen. Entonces, a mí me cuesta mucho hablar de Bolivia porque me da dolor y me da impotencia. Me da dolor y me da impotencia porque yo trabajé con el comandante Chávez en el año 2006-2007 y me tocó trabajar directamente cuando estaba empezando el gobierno de Evo. Estoy tratando de resucitar un informe que le hice al comandante en el año 2006. En ese momento, que hasta el comandante se enojó conmigo y me dijo, argumentame lo que estás diciendo. Se lo escribí
y me dijo después darle seguimiento. Ya uno comenzaba a ver cosas en ese momento. Cuando lo Yo me recuerdo, resucites, Sergio, me lo pasas y hacemos una entrevista. no, eso no puedo porque es un documento interno, que por eso digo, no sé ni siquiera si lo tengo, porque yo creo que se quedó en Miraflores y no lo saqué nunca. Pero después yo me acuerdo haber hablado mucho con Evo, con Chuquehuanca, cuando era canciller. Eh, y yo creo que más allá de, yo no soy católico, yo no creo en culpa. La culpa, eso de golpearse el pecho, una cosa de los católicos. Yo creo que hay responsabilidad de todo. Eh, no, yo no me atrevo a decir que unos tienen más responsabilidad y que los otros no, y que unos son traidores y los otros no, no, no. Todos lucharon, todos participaron, todos se involucraron. Nosotros tenemos un hecho más trágico todavía en la historia de nuestra región, que fue lo que ocurrió en Granada, cuando, cuando Bernard Coar, que era el segundo, conspiró contra Maurice Bishop y que produjo la invasión de Estados Unidos y echar para atrás el proceso político que había iniciado el movimiento de la Nueva Joya en 1979. ¿Por qué no aprendemos de eso? De lo que, cómo el imperialismo está pendiente de nuestras contradicciones, que las tenemos, pero no podemos dar un espacio para que se introduzcan, no podemos. Y eso significa, el que es revolucionario tiene que ser generoso, tiene que darle espacio a los demás, tiene que entender que no tiene la razón absoluta, tiene que entender que todos tenemos parte de la razón y que la razón del pueblo es la suma de la razón de todos. No hay ningún genio que esté por encima de la genialidad del pueblo, de la genialidad colectiva del pueblo, del pensamiento, del conocimiento centenario, milenario de los pueblos que nos enseñan todos los días. Cuando nos creemos que estamos por encima de eso, ocurren estas desgracias. Antes de eso ocurrió lo de Correa. ¿Cómo puedes imaginarte que Correa se tome un año sabático y se vaya para Europa? Mira el año sabático lo que ha significado ya 12 años de gobierno de extrema derecha, neofascista, incluso el último. Entonces, no, mira lo que está ocurriendo en Argentina por el empecinamiento de Cristina de elegir a alguien de su cercanía y perder las elecciones y después creer que la hizo muy bien cuando trajo a este timorato de Alberto, bueno, Fernández. Fernández. Entonces, porque se creen algunos que tienen la verdad universal. El genio más grande que yo he conocido, el más grande de toda nuestra América, que es Fidel, era un tipo que escuchaba, que implementaba mecanismos de dirección colectiva. Entonces, creo que los errores los vemos, los vemos, no, nos impresionamos de los errores cuando se manifiesta en términos electorales, pero cuando se llega a la derrota electoral, han ocurrido meses, años de errores políticos, ideológicos, que nos los alertaron porque el pueblo es sabio y los alerta y no los escuchamos. Si es tan sencillo como escuchar al pueblo, la sabiduría está ahí. Entonces, cuando alguien que se cree revolucionario pretende suponer que la sabiduría propia es superior a la sabiduría colectiva del pueblo, está mal. Está mal. Y yo creo que muchas de estas cosas estuvieron presentes en Bolivia. Y dime, te voy a decir algo, primera vez que hablo de esto. He rechazado hablar de Bolivia. Lo he rechazado. Pero bueno, aquí me tocaste la fibra y me da mucho dolor, de verdad, me da mucho dolor, me golpea mucho, me da mucha impotencia. Haber visto desde hace tantos años que esto se venía a venir.
Y mira, qué bueno que te toqué las fibras porque yo creo que esta última reflexión que has hecho es crucial, o sea, para nuestra izquierda, es decir, el que aprendamos a ponernos desde la razón del pueblo. Eso me parece que nos queda mucho trecho para poder entender lo que eso significa, porque en general no hay esa generosidad. En general lo que tenemos es una izquierda de vanguardia, ¿no? Una izquierda que se cree que va por delante del pueblo y que de pronto en ese mareo, ¿no? De creerse tener el conocimiento, la sabiduría y el liderazgo, pues se va perdiendo y no es porque deje atrás al pueblo, es porque más bien se ha perdido del rumbo. Claro, Y, y eso continuamente pasa, no solamente en cuanto a los liderazgos, también la intelectualidad. Digamos, es como un mal que se ve en varios espacios de la izquierda. Y yo creo que tiene que ver justamente con ese cultivo que hemos aprendido del individualismo que se nos reproduce como hongos en todos lados y que tenemos que superar, o sea, sí, aprender a ser colectivos, sí, aprender a ser comunitarios, aprender a también a callar de pronto un momento, de escuchar el otro, de dejar la voz del otro, de aprender esto tan importante que has comentado, que la verdad no es algo de lo cual uno se pueda, digamos, tener, o sea, la verdad no se puede tener en la mano, la verdad se construye colectivamente y eso es como fundamental porque si abandonamos ese concepto de verdad, ¿no? Que se empuña con la mano, vamos a dejar de estar jugando como fuercitas, porque parece ser que entonces yo te convenzo, o sea, te venzo, y entonces te impongo la verdad, pero justo si te convenzo y te venzo, pues estamos ya en otro lugar, estamos en el yo más, ¿no? En el tú menos, en el yo soy, si tú no eres, y eso es una reproducción de nuevo de Gaza, o sea del negar al otro para poder existir. Y eso es todo lo que hemos estado aprendiendo desde la modernidad. O sea, es como la misma gata revolcada, pero de otro lado. Podemos decir que somos de izquierda y seguimos con el enemigo adentro. Y yo creo que esta es una reflexión que tenemos que hacer y rehacer, sobre todo en América Latina, que está teniendo esta llegada, estos procesos de transformación, pero que hoy nos tiene que llegar a la conciencia de que la transformación que nos toca hacer en este momento histórico es una transformación de otro tipo, es una transformación que no tiene que ver solo con lograr llegar a las instituciones, con cambiar los actores de las instituciones, sino como decía Juan José Bautista, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. absolutamente. De acuerdo. Y eso es juntos, no hay otra. No hay otra. Claro, de acuerdo. De acuerdo. Qué bueno que coincidimos. Sí. Qué gusto siempre escucharte, querido Sergio. Aprendo muchísimo. Siempre que vienes, este es un espacio en donde siempre, siempre serás bienvenido y donde estamos Gracias. justamente como en apoyo solidario y en militancia también con ese hermoso pueblo bolivariano. Muchas gracias. Muchas gracias y cuenta conmigo siempre que creas que yo puedo colaborar en la posibilidad de la construcción de este conocimiento, este pensamiento colectivo Un que abrazo. necesitamos. Es, Chao. necesitamos.